Patiño, soy papá de mi mini, de Nicole Daniela. Trabajo como Cloud Solutions Architect Lead en Renaware. Soy Community Builder de AWS hace 3 años. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector de tecnología. No soy ingeniero de sistemas, soy ingeniero de telecomunicaciones. Tengo una maestría en arquitecturas de tecnologías de información de la Universidad de los Andes. Actualmente curso un doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. Mucha de mi formación viene del SENA. Yo hice desde el colegio, estoy vinculado en el SENA, así en la misma época en que ustedes estaban, desde la media técnica, hice técnico del SENA en el colegio, después hice técnico, después hice tecnología, después saqué un capital semilla de Fondo Emprender que gané, y de ahí pude homologar para terminar mi ingeniería en la UNAD. Así que por eso les digo, pilas, que el tiempo que ustedes invierten hoy va a determinar lo que van a hacer mañana. No aflojen y no piensen que esa etapa de adolescencia y juventud dura mucho tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos se le fue. Desde hace 4 años vengo creando contenido, tratando de llevar el mensaje a otras personas para que aprovechen la industria de la tecnología, cambien su vida y tengan mejores oportunidades, y sobre todo tengan un mindset adecuado para poder aprovechar las oportunidades. A cada parte que voy digo que soy orgullosamente santanderiano. Algunos lo detectan más fácil por el acento, otros toca remarcárselo y recordárselo. De ahí en las redes sociales me pueden encontrar como trycatch.tv, a los que me etiqueten ahí los puedo repostear, así que bien para los que lleguen ahí. El contexto de las cosas es que normalmente cuando uno va a diseñar una solución o cuando uno se va enfrentando a un problema, por lo general tiende a complejizar las cosas, porque se genera como esa idea de que si lo hago muy fácil, como que no es suficiente, como que no es muy profesional. Entonces eso viene atado a problemas de que uno se siente como inseguro, como que el síndrome del impostor lo empieza a atacar. Y en este caso, por ejemplo, una solución propiamente en la tecnología cloud termina siendo algo que es muy sencillo, le empiezan a agregar un montón de servicios alrededor para hacer algo muy básico. Eso empieza a agregar complejidad, y no solamente complejidad, sino también costos. En la medida en que uno va desarrollando las cosas, se va dando cuenta que todo debe tener una razón de ser y sobre todo una proporción de acuerdo al contexto que uno tiene. De ahí la relevancia de que analizar y planear, a pesar de que es un tiempo inicial prolongado, ahorra mucho tiempo y sobre todo conduce a que los resultados se den. Entonces, primer paso, analizar bien lo que se va a hacer, invertir tiempo en entender lo que se está haciendo y después sí poder llegar a plantear soluciones. Quizás en la tecnología ustedes van a encontrar un montón de cosas que estén por ahí dando vueltas y que se ven muy bonitas, que se ven muy chéveres, que parecen potentes, pero a veces no son necesariamente la solución que uno necesita. De ahí, vuelvo y reitero, la relevancia para las personas que están trabajando hoy en día en cualquier industria es tener el criterio de entender qué hay en el entorno, qué es lo que realmente necesito y qué debo utilizar. Si uno entiende eso, va a tener éxito. Y más, reitero, con lo que está en inteligencia artificial. El problema no es que uno no sepa cloud o específicamente una tecnología, es que se están tomando malas decisiones de cómo implementarlas. Quiero que se queden con ese pedacito porque es como lo que remarca de ahí en adelante el resto de la charla, y es como el mensaje principal. ¿Cuáles son los errores más comunes que he encontrado? Y estos son como ejercicios aplicados hacia la parte de tecnología. El primer escenario es básicamente un equipo tenía que hacer un formulario simplemente donde captura información. Bueno, en el caso de los memes, esas así son mis diapositivas, memes por todos lados. Yo creo que la gente se queda con el mensaje cuando lo ve en meme antes que se lo explicaran teóricamente. Ahí condensan todo. Entonces, bueno, el formulario. Un formulario que simplemente es capturar unos datos y guardarlo en una base de datos, que es un proceso súper sencillo. A una persona se le ocurrió que tenía que agregarle más servicios, colas, mensajería y un montón de cosas, que en últimas lo único que hacen es que para poder lanzar algo sencillito, le tome más tiempo, se gaste más esfuerzo y obviamente termine costando más. Lo que pudo haber hecho desde el principio es simplemente implementar una Lambda, que es un servicio que está en la nube, que simplemente se ejecuta, conecta con la base de datos y ya está, en vez de ponerse a crear todo un enmaraño y un ecosistema de servicios que cuestan más, complejizan más y agregan más dificultad para poder mantenerlo. Entonces, este es el primero, que es un factor que se llama sobreingeniería. A pesar de que se llama sobreingeniería, creo que también se puede aplicar en otras industrias en las cuales es básicamente hacer difícil lo que puede ser fácil. Este es otro caso, otro escenario en el cual es básicamente elegir las tecnologías adecuadas. El ejemplo son microservicios sin contexto.
Alguien se le ocurrió que tenían un problema y lo primero que hizo fue ir y escoger lo que estaba de moda, lo que todo el mundo habla, lo que la IA le da por defecto, lo que está en los videos de YouTube. Pero resulta que nada más tenían 3 características en su software, era un software muy pequeñito, y lo que hicieron fue agregarle lo más complejo para mantener, llenar eso de mantenibilidad, de empezar a hacer cosas por pedazos, y que cada vez que tienen que desarrollar, tienen que empezar a trazar todo eso con un equipo de 2 personas. Eso agrega dificultad en el momento, sobre todo, de ejecutar. ¿Qué era lo más sencillo? Hacer un monolito, un tradicional, un monolito, si quieren, un poquito más modular y tener una evolución progresiva. Esto aplica bastante bien, es cuando usted entiende un problema, sabe qué tan grande es, lo segmenta y empieza a trabajar por pedacitos. ¿Sí? No se van de una vez a hacer la solución ideal como lo ven de pronto en referencias en Google, en Meta, en otros entornos que son un poco más elaborados o más grandes y tienen equipos de ingeniería de miles de personas. Otro de los casos es no pensar en los costos. Esto hoy en día sí es crítico para las empresas, para los que van a estudiar la parte de administración de empresas. Esta parte hay una cosa que se llama FinOps, para los que quieran finanzas y tecnología. Ahí, esos son Financial and Operations y básicamente es el que controla el gasto en los servidores en la nube. Ese es el rol. Básicamente, alguien llegó y cogió y empezó a levantar servicios por todos lados para una solución muy sencilla y eso cada vez que se enciende, básicamente va generando un costo. Y a final de mes, pues toca pagar una factura de miles de dólares que no es opcional. Entonces, también hacer el entendimiento de qué es lo que realmente se necesita facilita que se implemente lo estrictamente necesario. Desde ahí viene un concepto que es empezar a diseñar teniendo en cuenta los costos. Estos roles que mencionaba ahorita, el de FinOps, básicamente es una persona financiera, pero con orientación hacia la parte cloud que entiende cuánto cuestan las cosas. Entonces, desde el primer momento en el diseño ya están considerando, esto nos va a costar tanto. ¿Es viable, no es viable, va a crecer, qué pasa cuando crece? Y ya está. Otra de las cosas que van asociadas a esto es también saber elegir correctamente los servicios. Como todo en la vida, cada cosa que existe tiene un caso de uso, tiene una ventaja y tiene una desventaja. Si uno entiende bien qué es lo que está empleando, sabe qué implica y cuánto le va a costar. Hay servicios que son muy similares, pero unos terminan siendo el triple de costosos que otros. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Este es otro de los problemas, que es básicamente tener cosas sumamente complicadas cuando no se necesitan. Empiezan a agregar servicios y empiezan a hacer, sea muy difícil identificar. Sobre todo hay una parte que es bien importante y es que hay algo que también se las dejo de frase que es general y es que lo que no se mide no se puede mejorar y por ende no sirve. Traten de empezar a implementar o a emplear indicadores que les ayude a identificar. Si yo llevo a mitad de año la materia en 2, ¿cómo espero pasar el año? ¿Sí? Ese es básicamente un indicador que ustedes pueden saber. Si yo ya en el tercer periodo no voy pasando esta vaina, probablemente no voy a graduar. Entonces lo mismo pasa con esto. En la nube uno tiene muchos servicios que se empiezan a diversificar y en la medida en que uno cree alertas o cree formas de medirlo, va a ser mucho más fácil de identificar cuando se está saliendo de control algo. Y para eso existen unos servicios de trazabilidad. En cada cloud provider existe uno de estos. Este es uno de los dolores más graves, es el de no tener idea de qué es lo que realmente necesita el negocio. El negocio necesitaba simplemente un formulario con 3 campos y una base de datos que me alojara eso. Y yo lo que empecé a hacer fue empecé a meter escalabilidad, a meter un poco de servicios altos. Entonces, de ahí básicamente es poder escoger bien las cosas hacia nivel de escalabilidad, a nivel de negocio, entender qué es realmente el dimensionamiento que se tiene y de ahí sí empezar a hacer las cosas. Lo que les decía al principio es básicamente entender el contexto de lo que se está haciendo para de ahí sí poder empezar a generar más valor en las soluciones que se entregan, porque en últimas eso es lo más relevante, entender qué es lo que se necesita. Eso termina en que el negocio obtiene el valor y sobre todo la proyección de qué es lo que estoy comprometiendo para poder llegar. El problema no es la tecnología, es cuándo y cómo se utiliza. Ese es un factor que es bien determinante para que uno pueda realmente entender y sacarle el provecho a cada cosa que se hace. De ahí viene un segmento hacia la parte del cambio del mindset, porque la toma de decisiones es realmente no es técnico, sino es algo que sucede en la forma en que uno piensa y asume el contexto. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que no va?
Y de ahí, en el doctorado, estoy haciendo un proyecto que también va conectado con mi trabajo, que se llama Express Architecture, y es básicamente habilitar al negocio para que entienda el negocio y pueda tomar decisiones informadas. De eso quiero abstraer este pedacito, que es básicamente la gente, usualmente en tecnología, empieza por tecnología. ¿Qué tecnología voy a utilizar? Y resulta que para llegar a tecnología, primero hay que tener claro, muy claro, el problema, cuál es el contexto y qué limitantes tiene eso, que serían las restricciones. ¿Cuál es el impacto? Que ahí falla la mayoría, que es básicamente, yo no sé cuánto cuesta ese problema, no sé si ese es el problema que realmente ayuda a la empresa a salir adelante. Y por último, teniendo todo esto claro, ahí sí uno puede decir, me voy por la tecnología y sé qué es lo que quiero. ¿Por qué? Porque todo esto me empieza a sesgar qué es la decisión de tecnología que mejor me conviene. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero dejarles? Que piensen en las decisiones y no en los servicios. ¿Qué me implica tomar cada una de las cosas que estoy viendo? Si yo veo que acá hay una tecnología que es muy prometedora, pero la realidad de mi empresa es que el equipo no tiene las capacidades técnicas para manejarla, no, yo no tengo el conocimiento para poder operarla, no tenemos los costos y la capacidad para poder hacerlo, ¿para qué me voy a meter en eso? Es mejor entender realmente qué es lo que sí nos sirve y a partir de eso es implementarlo. Otro de los puntos relevantes es poder visualizar antes de implementar. Yo he estado en un montón de equipos técnicos en los cuales se toman decisiones simplemente habladas. No es algo aterrizado, no es como vamos a hacer esto y el uno empieza a hablar de una cosa, de la misma solución, el otro otra, pero no hay algo en la mitad que todos tengan la claridad. Entonces cada uno como que se imagina una solución distinta. Entonces, visualizar antes de implementar es importante para poder entender qué es realmente la solución, qué es lo que va a contener y cómo se puede realmente mejorar, porque a veces uno piensa una cosa, pero cuando lo pone, viene otra persona de otro equipo y dice, no, acá tenga en cuenta que va esta integración, que esto no se puede hacer así, y ahí es donde realmente se están ahorrando meses y costos en desarrollo. Por otro lado, un principio que se llama KISS, que es básicamente, tiene varios significados, pero vamos a mantenerlo, hágalo súper simple, para el otro es un poquito más fuerte, ¿sí? O hágalo corto y simple. A mí ese me gusta y es básicamente, trate de que las cosas sean tan sencillas como usted más lo pueda. El valor del seniority o el nivel de madurez que tiene quien está diseñando no se da por qué tan complejo hace las cosas. Al contrario, es qué tan sencillo y fácil de entender y por ende mantener y por ende extender va a ser. Entonces, simplificar como regla es fundamental, que las personas entiendan realmente qué es lo que están haciendo y puedan plasmar algo que, aun cuando no estén, lo puedan seguir haciendo. Otro de los puntos, espera un momentico, es el de validar rápido. Validar rápido básicamente viene muy del método Lean de Startup. En ese caso es, ¿qué tan rápido puedo llegar a validar una idea antes de que se vaya al mercado? ¿Por qué? Porque sería como fallar barato. Ese es el otro concepto, fallar barato. En este caso es también tratar de hacer pruebas de concepto con lo que se va a implementar para entender el alcance, casos de uso y después tener el criterio para decir, esto sí está muy bueno, pero es que para poder meterlo tenemos que refactorizar 3 módulos, tenemos que cambiar la base de datos, la integración no sucede, habría que desarrollar otra cosa, necesitaríamos 2 desarrolladores, necesitaríamos crecer más en tiempo de otros equipos. Y ahí es donde ya uno empieza a tomar unas mejores decisiones. ¿Por qué? Porque entendió antes de meterse en vamos a hacer esto porque yo digo, o porque está chévere, o porque alguien de negocio vio un video de inteligencia artificial y dijo que eso era lo último y hay que meterlo acá como sea. Entonces, validar rápido les va a ayudar también a evitar errores y sobreingeniería. Básicamente, ustedes no le van a pagar por utilizar cloud, le van a pagar en esto y en cualquier cosa por resolver problemas. Tener criterio. Si usted tiene la capacidad de analizar, entender, conceptualizar y hacer que las cosas sucedan, eso va a tener más valor que cualquier cosa. Cada día, hoy, escribir código vale 10 pesos. Ya mañana va a valer 8. ¿Por qué? Porque la IA está haciendo esa capa de escribir código. ¿Qué está adquiriendo más valor? Porque se vuelve escasez, el criterio, la capacidad de analizar. Yo no necesito una persona que le diga, haga la pull request, haga la tarea, sino alguien que le diga, necesito que la haga con estas características y después sí pueda ir y revisarla. En la práctica, básicamente, ¿qué es lo que se esperaría de un ingeniero hoy en día? Es que tenga la capacidad de decir, yo lo haría de esta forma, le doy el prompt a mi asistente y cuando termina de ejecutar, yo voy y comparo que lo que yo pensé que iba a hacer, eso era lo que se está ejecutando. Es como si yo tuviera un junior al lado. Le empiezo a delegar tarea y después yo se la superviso. Pero no es, yo le digo, él hace el commit y hace todo y ya.
yo me voy a ver Betty la Fea. ¿Sí? Ese creo que no es el propósito. De ahí, siguiente. Entonces, bueno, de ahí ese es el contenido. También los invito que ahí está con descuento tanto el libro Guía Completa como iniciar en el desarrollo de software. Si utilizan el código FLISOL26, ahí lo pueden adquirir. Y en el siguiente, el nuevo libro que lancé hace menos de un mes, que se llama, si quieren, se llama Guía Completa cómo conseguir mi primer trabajo en tecnología, que les va a ayudar. Todos son tips, todo es de todo lo que he hecho durante mi carrera, lo que responde en transmisiones. Y pues básicamente traté de condensarlo en una guía práctica que puedan seguir y que puedan sobre todo aplicar. En ambos tienen secciones interactivas, en este último agregué secciones interactivas con IA para que vayan, a medida que lo van leyendo, vayan creando un chat que tenga el contexto y les ayude cada día a conseguir trabajo más rápido. Y esto es un ejercicio iterativo, no solamente les va a funcionar para el primer trabajo, sino es un mindset a largo plazo. Eso es un ciclo que no termina hasta el día en que ustedes decidan pensionarse, ganarse la lotería o cosas así. Si quieres el siguiente. El último que les quiero dejar es que la arquitectura madura cuando deja de impresionar y empieza a resolver. Entonces, si quiere el siguiente, por favor. Ahí les dejo mi LinkedIn, que espero que también utilicen bastante LinkedIn. También está mi GitHub y cualquier cosa, ahí está mi correo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y ahí si tienen alguna duda también. Bueno, muy buena pregunta y muy bueno el contexto. Dos cosas. Lo primero, lo que usted acaba de decir de último, es muy importante, que o sea, a veces cuando uno está aprendiendo, cuando uno todavía no tiene el trabajo, cuando uno está formando, uno quiere que todo pase muy rápido, pero realmente es como disfrutarse ese espacio, de poder darse la oportunidad de experimentar una cosa, otra, porque cuando se montan, yo siempre le he dicho que eso es como, usted cuando está formando es como cuando el avión empieza a carretear y empieza a acelerar un poquito. Pero después de que usted consigue un trabajo y ya se vincula a un rol, usted ya le despegó y usted ya no tiene chance de, ay, yo quería probar esto y ya se le hace más difícil la responsabilidad de las cargas de ponerse a testear y aprender cosas. Entonces, aprovechar mucho esa etapa, ser curiosos y tocar todo lo que encuentren, experimentar. Hoy en día hay laboratorios gratuitos y demás cosas, es importante. Ahora, por el otro lado, lo de la tecnología, creo que eso no solamente aplica en la parte cloud, sino también en general. Y es que yo de lo que les digo bastante es aprendan los conceptos, que esa es la mayor abstracción, que eso es agnóstico. Por ejemplo, las tecnologías de funciones. En AWS se llaman lambdas, en Google se llaman Cloud Functions, en Azure se llaman Functions. El concepto es el mismo, pero en cada uno se le da el clic en otro lado. Pero en esencia, si uno mira, la tecnología sigue siendo la misma. Entonces, mi sugerencia es, antes de casarse con, en AWS se hace así, es entiendan el concepto que está detrás de esa tecnología para que el día que tengan que enfrentarse a otra tecnología, digan, bueno, yo ya sé cuál es el principio, ventajas, desventajas, casos de uso, esto más o menos la lógica es por acá, pero acá cómo se hace. Es mucho más fácil entender la interfaz que omitir el concepto que está detrás de eso. Personalmente he trabajado desde 2014, 2015 con AWS y es la nube que más me ha gustado, pero por ejemplo en mi trabajo es con Azure. ¿Sí? Y ahorita estoy tratando de empezar a llevar a la comunidad a explicarles cosas de Google Cloud Platform. ¿Y cómo lo hago? A partir de conceptos agnósticos. ¿Para qué? Para que la gente se quede con el concepto claro de qué es lo que representa la tecnología y en esto cómo se ve, pero en esta otra se puede ver de otra forma. Entonces creo que la clave está en conceptualizar lo que uno está haciendo. Muy buena pregunta. Señor, gracias. Que tiene que ver con mi capacidad para sintetizar, para reconocer patrones, para reconocer por qué hoy los sistemas de inteligencia artificial están en ese punto, reconocer algoritmos que están por dentro de eso, pero que fueron hechos hace muchos años, ¿cierto? Me tocó desarrollar en eso, me tocó utilizar metodologías de eso hace 20 años, cuando nadie creía en la inteligencia artificial. Y entonces resulta que yo me ofrezco es eso, no la competencia en AWS y la industria no pide eso. La, la industria no pide eso, no lo reconoce, reconoce la otra operación. Esa sería Sí, como mi reflexión ahorita, a ver qué. sí, lo que pasa es que hay un punto que es, yo siempre he dicho que la parte técnica es la base de todo.
Eso es lo que le va a permitir a uno entrar. Pero después de que uno ya entra, mucha gente se queda ahí. Y es lo que usted acaba de decir. Yo ya tengo una capacidad de análisis de lo que existe. Y eso es muy valioso. Es como el ejemplo que siempre dan de llamar a un ingeniero y cobró $10,000 por apretar un tornillo. Él sabía qué tornillo era, apretar el tornillo no valía nada. Ese creo que es el ejercicio. Entonces, hay que tener en cuenta, creo que dos cosas. Por un lado, ser muy bueno en la parte técnica, que es la base, y saber cuándo soltar la parte técnica y entender cuándo hay que empezar a crecer en criterio. Y lo segundo, que de pronto puede ser esto, no hay que descuidar la parte técnica cuando uno crece en la parte de criterio, porque en últimas sí le van a pedir, listo, uno tiene de pronto el concepto y la capacidad de detectar, pero si ya, por ejemplo, es un trabajo en el que demanda que no solamente detecte, sino que ejecute, va a demandar que uno esté en la capacidad de ir y tocar las herramientas y hacer lo que tiene que hacer. Entonces creo que ahí, como se dan cuenta, no puede ser ni tan técnico al principio, ni tampoco tan no técnico más avanzado. Todo tiene que tener un complemento. Obviamente es como si la balanza se desequilibrara en los dos momentos. En el primer escenario es muy técnico y le falta un poquito de criterio, de decisión, pero ya después tiene mucho criterio y le falta un poquito de ejecución. Entonces, como tratar de nivelar eso un poco, nunca va a ser 50-50, pero sí es importante. Lo otro que, indistinto de cualquiera de los dos escenarios, que es bien importante, es aprender a vender lo que uno hace. Eso es importantísimo, y más ahorita en la industria de tecnología, que es muy intangible. En la medida en que uno es capaz de contar qué hizo, qué reto se metió, de dejar esa perspectiva de qué es lo que realmente uno hace, creo que se posiciona mucho mejor y va a adquirir mejores oportunidades en la medida en que lo hace. Yo he visto, hace unos días publiqué un video y un mensaje corto que decía, no más junior de 8 años de experiencia. Es básicamente alguien que se sienta todos los días y hace lo mismo durante 8 años y piensa que de pronto por antigüedad va a subir. Hay que empezar a cultivar el criterio y empezar a crecer. Entonces, muy buena pregunta. Señor. Son, son diferentes. Entonces, en la respuesta le alcanzo a captar eso. Está bien cuando usted está entre los 30 y los 50 años y es diferente cuando usted está entre los 50 y los 70 Sí, para efectos de poder materializar la diferencia de madurez ingenieril, de madurez ingenieril y de madurez como persona para ujú, hablar en espacios. Por ejemplo, ahorita que antes de su charla habían puros muchachos sí, y al terminar ningún muchacho se atrevió a preguntar. Preguntó la adulta, pero los muchachos eran los que tenían que preguntar. Eso es cultural. O sea, me expongo, yo a mí no me importa, ahorita no me importa exponerme, porque ya, ya te, recorrió. sí, y ya he cometido muchos errores, pero esos muchachos, por su cultura del oso, no Se fueron quedan. capaces de preguntar a unas cosas bien interesantes que planteaba además el señor anterior, ¿no? Entonces yo digo, de pronto tiene que ver con esos espacios de vida y la cultura de la región. Sí, siento que es como una paradoja, porque si uno mira en donde el que está empezando y el que ya está avanzado, tiene estas características. Si uno mira, realmente el grueso de las cosas suceden en la mitad, pero para llegar a tener la experiencia más adelante tiene que haber hecho algo muy bien a temprana edad. Y lo que usted dice, sí hay de pronto una falta de interés y de criterio en los más jóvenes, porque a veces a uno, no todo el mundo viene con ese chip. Yo desde los 14 años estaba ahí, dele, que a mí me gusta esto, me apoyaron y ya, pero también uno ve muchas personas que llegan a los 30 y todavía no tienen un año de experiencia y no saben qué quieren hacer. Y eso termina siendo un problema bastante delicado porque cada día el mercado es más competitivo. En esta industria uno ya no está pensando en que el primer trabajo es para una persona de 22, 23 años. Hay personas de 16 que ya están haciendo cosas que normalmente le tomó más tiempo a alguien que ya tiene 3 años de experiencia de estar trabajando. Entonces, cada día el mercado claramente va a ser mucho más competido, pero también va en eso, en esa asertividad que tenga la persona para entender su momento y aprovecharlo. Creo que ese sería. No, gracias a usted, muy amable. De ahí, ¿te parece? Sí, señor.
El problema de Venezuela, él entró a Colombia, buscando trabajo. Y, y él no sabía nada de Amazon, él no sabía nada de computación en la nube, pero el hombre tenía su doctorado, su postdoctorado y toda su historia de trabajo en sistemas distribuidos, que finalmente termina siendo computación en la nube. El hombre presentó la entrevista ante la multinacional francesa y lo admitieron, pese a que no tenía ni idea de nada de Amazon. Y entró a trabajar y hoy en día sigue allá liderando unos equipos como arquitecto de nube con Amazon. Dijo, he aprendido algunas cositas, pero no. O sea, ahí tengo mi equipo y hay gente, muchachos de la Universidad de Antioquia que trabajan con él en ese tema, pero a él, cuando me contó el tema, ¿qué lo salvó? Él jamás dejó el pedazo técnico, jamás. Él siempre usó Linux. De hecho, yo me formé con él en Linux. Entonces, él nunca usó Windows, siempre usó Linux. Él siempre mantuvo sus cursos de programación básica en C++ y jamás lo abandonó y construyó una librería propia que mantuvo y que la usaba en sus clases. Jamás abandonó los sistemas distribuidos sobre Linux. Y finalmente esa nube está construida ahí. Entonces, digamos que para las personas jóvenes, en esa idea que usted plantea, hay un mensaje importante y es, a veces los muchachos escalan, este loco ha escalado rápidamente, pero porque es que los Andes hacen un trabajo brillante con sus maestrías. Hay un mensaje para nuestras universidades. O sea, los Andes tienen un pool de maestrías bien interesantes que permiten que una persona que ha trabajado 20 años como gerente de proyecto de TI se nivele en arquitectura. Se nivela. Y entonces uno encuentra personas de 50 años viendo la maestría de Mati y ellos van no para desarrollar todas las habilidades que este loco ya alcanzó a desarrollar en su experiencia, sino para actualizarse en la parte técnica. Y entonces ahí el mensaje es para nosotros como académicos, ¿qué tenemos que hacer en las universidades? Por ahí yo leí que días que un camino probable que tenemos que hacer es empezar a crear formación para ancianos, entre comillas, para personas mayores. Van a empezar a haber gerentes de proyecto que tienen 20, 25 años en la industria del país que van a empezar a salir de circulación. ¿Por qué? Porque nunca se nivelaron en nube, nunca se nivelaron en tecnologías nuevas, tienen sus super habilidades de liderazgo, de comunicación, políticas, trabajo en equipo, planificación, etcétera. Pero se fueron del lado técnico, lo abandonaron por completo. Entonces ahí es, desde la universidad tenemos que propiciar eso porque pues a futuro va a haber un problema. Ahora, del lado de lo cultural, el profesor que le cuento la historia, él está con una multinacional francesa. No es una industria latinoamericana. Y entonces allá no miran mucho la A. Aquí en nuestro contexto, efectivamente. ¿Sí? Yo estuve en la industria casi 15 años y me volví a ser solo profesor. Y desde entonces soy solo de profesor. Si yo ahorita intentara ir a la industria, yo tengo que apostarles a un cargo de nivel de coordinación. Y resulta que es bien difícil, porque los están tomando esos muchachos. ¿Cuántos años tiene usted, Julián? 33. 33. Tiene 33 años y ya está en un nivel de arquitecto senior o líder de equipo, ¿cierto? Los muchachos míos de las maratones se gradúan de 22, 23 años y en 2, 3 años están alcanzando el nivel de arquitecto. Tengo uno de los muy buenos que no se me graduó nunca y hoy en día es arquitecto líder de una empresa importante y no se graduó jamás y está ahí, en ese nivel, ¿ya? Pero cuando él llegue a los 40, si no hizo esto que dice acá Julián, va a salir de circulación, ¿sí? Entonces ahí viene el tema de cómo nos vinculamos universidad y empresa. O sea, estos espacios son súper importantes. Entonces, a este loco voy a tomarle el dato, pero si algún día me dejan hacer los cambios curriculares en Cúcuta, un curso de arquitectura de software, al menos cada 15 días, hay que llevar a un loco de estos, ¿sí? O sea, yo ya no doy la clase, ¿sí? Pues yo me lo llevo a él, vaya, cuéntele la historia, ¿sí? Necesitamos ese feeling. Pero en la academia seguimos privilegiando que si yo quisiera llevar a este loco de profesor a mi universidad, no me lo reciben, porque tiene que hacer un curso de pedagogía y haber publicado papers. Y él no se va a poner a hacer eso, en principio, porque puede seguir aportando desde otros espacios. Pero tiene el libro, pero en la academia no se lo van a valorar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es un libro de investigación. ¿Sí? Ya, entonces ahí viene el tema. Tenemos que propiciar cambios desde la universidad
Entonces ahorita con la pelea del 1279, por ejemplo, ¿sí? Que quieren cambiar el decreto y eso, hay que mirar opciones de que usted, por ejemplo, que tiene toda su experticia y dominio de temas, le den una pasantía de 1 año en la industria, donde usted sigue recibiendo su sueldo como profesor y en la empresa también le van a pagar. ¿Y usted qué va a ir? A actualizarse. ¿Cuál es el temor? Que una persona como usted hace eso y se catapulta, porque fácilmente puede apostarle a una industria en otro lugar del mundo y le dice a la universidad gracias y chao y me voy. Pero hay que asumir ese riesgo como universidades, ¿ya? Porque si no, lo que va a ocurrir es que no contribuimos en la región a ese cambio cultural, a que en Santander el tema cambie. Sí, creo que es esa parte, generar conciencia de invertir el tiempo. Yo lo digo mucho y es lo que uno hace hoy con el tiempo, es lo que determina en últimas qué es lo que uno va a terminar haciendo y ser consciente de aprovechar las oportunidades para continuar formándose. Hoy en día se escucha mucho de que por qué hacer un título de ingeniería y ya la IA, es que más me preguntan, ¿todavía vale la pena meterse a software? Y yo, pues, es la industria más grande que existe en el mundo, ¿sí? Pero es eso, tener la mentalidad bien orientada, que no solamente porque gano el doble de lo que, o el triple de lo que ganaban mis padres, yo ya puedo llegar y sentarme en eso porque es mi cima. Entender que hay más arriba y que hay mucho campo donde la gente no explora, porque si uno mira la proyección de los desarrolladores, llegar a senior, que me paguen $5,000 y ahí me siento. Y encima de eso queda el tech lead, el engineer manager, el VP, el CTO, los arquitectos, los staff. Y son puros roles que son mucho más beneficiosos, que van a crecer un montón y que son muy pocas las personas que están llegando allá. ¿Por qué? Por falta de visión. Entonces, ahí está. ¿Alguna otra duda? Ah, ya. La señorita. Buenas tardes, mi nombre es Ashley, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de tercer semestre. Yo tenía una pregunta y es que hace unos días en mi clase de matemáticas discretas el docente dijo que estábamos hablando de la IA y eso de que la IA usted le dice hágame esto y hace cualquier algoritmo que usted necesite. Él dijo que había mucha gente que le decía que esta carrera no servía por la IA y él le respondía que era diferente hacer software que programar, que era algo completamente diferente y tomó el tema un poquito por encima. Pero la verdad es que dentro de mi nada de experiencia no entiendo exactamente la diferencia, entonces quería saber cuál es. Buena pregunta. Una cosa es hacer y otra cosa es saber hacer. Una cosa, la mejor analogía que siempre he utilizado es en el caso de los albañiles. Un albañil, por más que pegue ladrillos, va a ser muy difícil que le suelten diseñar todo un edificio, o le va a tocar pasar muchísimos años viendo cómo se hace y tratando de pegar ladrillos para identificar qué es lo que hay ahí y tratar de hacer un edificio. Lo mismo pasa en la carrera. Una cosa es programar, en el cual aprendo que si pongo estos comandos aquí o utilizo el framework de referencia y esto funciona, eso está bien, es una vía de entrar, es válido, pero es muy difícil allá desarrollar software. Cuando se desarrolla software implica más análisis, más cosas que simplemente hacer que funcione, y ahí es donde está realmente la diferencia. Reitero lo mismo, vuelve al tema del mindset, al tema del criterio. Una cosa es pensar en, existen patrones, existen buenas prácticas, cuál es la mejor solución, qué criterio tengo para escoger esa, y después de que hago todo el diseño, se lo paso a alguien que programe y ejecute lo que yo ya pensé. Esa es la diferencia. Programar no digo que sea malo, pero sí digo que de cierta manera no es malo, sino que lo sesga mucho si se queda uno solamente en, yo ya aprendí a programar, conseguí un trabajo y me quedé programando. A cuestionarse por qué el framework se utiliza así, qué son los principios que tiene detrás, cuáles son las buenas prácticas, cómo se puede hacer mejor, analizar y empezar a diseñar soluciones. Entonces, es buena pregunta y también es importante saber diferenciarlo, porque sí, en efecto, lo que decía hace un rato, la IA está automatizando lo que es la ejecución, pero el criterio todavía no lo ha hecho. Gracias. ¿Estamos bien? ¿La duda? Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado. Bueno.